daño, que es la idea general que tenemos de lo que es la responsabilidad civil extracontractual, conforme lo señalaba Lizardo Taboada, ahí podríamos decir que existe una obligación tácita de seguridad que se encuentra regulada en nuestra Constitución política de manera implícita. Ese sería un poco el fundamento por el cual se establece que ambas vías no son opuestas. Luego vamos a ver una jurisprudencia. Por su parte, el tratadista peruano Juan Espinosa Espinosa, también acorde con esto, acorde con la unificación de la responsabilidad civil en una sola, señala, sin embargo, que hay situaciones en las cuales deben evaluarse individualmente aspectos contractuales y aspectos extracontractuales, así como las consecuencias en cuanto al resarcimiento. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Nos lleva, si elegimos la vía contractual o extracontractual, va a cambiar mucho en torno a las pretensiones que podemos plantear. Porque por un lado, si planteamos la vía contractual, en este caso tenemos que tener en cuenta los plazos prescriptorios. Vía contractual, 10 años, vía extracontractual, 2 años de prescripción. También el plazo de carga de la prueba, ¿no? Lo que es la carga de la prueba, es decir, la persona tiene que acreditar, en este caso, el daño que se le ha causado. Si hablamos de la vía contractual, la persona que imputa el daño tiene que demostrarlo al momento de plantear la demanda. Si hablamos de la vía extracontractual, en este caso hay una inversión de la carga de la prueba y en este caso a la persona que se le imputa el daño, de cesareo, podemos también establecer en este caso daño psicológico, daño personalísimo, daño al proyecto de vida y todos los daños que aparecen establecidos en la doctrina y otros daños que se puedan seguir incorporando conforme a la jurisprudencia y a la doctrina que se va generando. Sin embargo, en el término, en el caso de que identifiquemos una y otra vía, podemos ver de que de repente puede ser más conveniente para nosotros aplicar algunos daños que no podemos hacerlo en la vía contractual. Y ahí viene un poco la definición de establecer correctamente la vía, si es contractual o extracontractual. En dicho sentido podemos situar la siguiente casación que pueden ver ahí, que es la casación 849-96 Arequipa del 10 de julio del año 97. Esta casación básicamente habla en relación a que pueden coexistir ambas vías. En el caso de la responsabilidad contractual y extracontractual dice no son vías antagónicas, sino que muchas veces pueden presentarse de manera paralela, coexistiendo dentro de una situación global, produciéndose daños de distinta naturaleza, pero tienen su origen en una sola situación jurídica, como en este caso que es una relación contractual. Es decir, de acuerdo a la situación que se pueda presentar, en este caso la víctima, producto del daño, puede en este caso aplicar o recurrir a la vía contractual o extracontractual. Por su parte también, ambas vías no son excluyentes, pero acá en este caso la persona la cual alega el daño, al momento de presentar la demanda tiene que escoger una de esas vías, si es la contractual o si es la extracontractual. ¿Por qué? Porque en caso contrario de que se proceda posteriormente, se vulneraría un poco el principio de congruencia procesal. Asimismo, el juez, a través del principio de iura non incuria, no podría establecer una y otra vía. Todo tiene que ser a pedido expreso de la parte que propone la demanda. Eso tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, la doctrina, en este caso, la jurisprudencia que estableció la Corte Suprema, bueno, eso no se ve actualmente, pero anteriormente incluso se genera una situación que los jueces, al momento de establecer lo que son los puntos controvertidos, incluso establecía determinar qué vía corresponde aplicarse en este proceso. Es decir, se iba a debatir como punto controvertido si la vía era contractual o extracontractual. Actualmente ya la jurisprudencia ya no se ha tornado en que ya no se dan esas cosas, sino en ese caso la víctima, al momento de presentar la demanda, tiene que indicar en qué vía, por los temas que les he referido, porque justamente eso va a determinar de que la parte contraria ejerza su defensa. Si es el tema contractual, en este caso, a efectos de enervar las pruebas, y si el tema extracontractual, a efectos de que pueda presentar las pruebas. Tenemos que tener en cuenta esto, que va a ser determinante. Hay otra tratadista nacional, que es Olenka Wolcott Ollage, la cual también critica un poco la dualidad de ambos regímenes, y señala que
solo si existe un régimen de responsabilidad, debería existir un régimen de responsabilidad civil. Pero sin embargo también, un poco siguiendo lo que establece Espinosa, establece que se tiene que analizar en este caso el daño, ¿no? Porque hay algunos daños en los cuales va a necesitarse recurrir a la vía contractual como recurrirse a la vía extracontractual. Por eso se habla que no es una vía absoluta en este caso y se debe establecer un solo derecho de daños. Hacia eso está apuntando el derecho actual de lo que es responsabilidad civil o derecho de daños, a una unificación de ambas responsabilidades para que la víctima, en este caso la persona afectada por la mala praxis médica, ya no tenga ese dilema, ¿no? De que no se le puedan en este caso ser reparados determinados daños, sino sean reparados todos los daños de manera integral. Ahora bien, vamos a hablar de un punto importante que es el acto médico, que tenemos que tenerlo claramente identificado por lo que vamos a proceder a seguir conversando posteriormente. Previamente a lo que es el acto médico, debemos de referir que el concepto que pueden ver ahí corresponde a la doctrina española, a lo referido por Martínez Calcerrada, quien define el acto médico como la prestación o actividad del médico que persigue conforme a la técnica o al arte correspondiente, la llamada lex artis ad hoc, un efecto terapéutico o de curación de un enfermo, o más genéricamente la promoción de la salud. Acá y establece 4 elementos que debemos de notar ahí. Uno, en el caso del acto médico, la profesionalidad de la persona a la cual va a ejercer el acto, en este caso, para poder realizar esa actividad. Por otra parte, la ejecución regular o típica, donde actúe de acuerdo a las letras, a las reglas, a los parámetros establecidos por la lex artis. El otro aspecto es el objeto sobre el cual recae, que es el cuerpo humano. Por eso viene la importancia de esta responsabilidad. Por otra parte, su finalidad, que es la curación e indirecta, que es el bienestar del afectado y su salud. Y la licitud, la cual delimita con la finalidad que persigue, que es la realización del consentimiento del paciente y su ajuste general. Cualquier médico, ¿no? Cualquier médico, por menor acto que realice, tenemos que tener en cuenta que va a afectar el bien jurídico, que es la salud del paciente, y la integridad personal de este. Por eso, el simple hecho de utilizar un bisturí va a producir una lesión, pero ahí viene a analizar la conducta y la acción que ha realizado ese médico, para efectos de determinar si incurre o no en responsabilidad. Ahí podemos ver el concepto de Juan Espinosa en cuanto a lo que es la responsabilidad civil médica, que Juan Espinosa lo denomina como la ocasionada por el médico en el ejercicio de su actividad profesional. Hablamos, en este caso, la puesta en lesión de la integridad del paciente, que genera el cruce del interés positivo de prestación del acreedor a la correcta ejecución de la prestación y el interés negativo de protección a no verse lesionado el derecho objetivo. Acá podemos denotar 2 cosas: la prestación del médico por una parte y el paciente de la correcta ejecución de no verse lesionado en su derecho subjetivo, que en este caso es la salud y la integridad de ese paciente. Un poco que le da el contexto dentro del término contractual, si pueden ver ahí. Pero para que el paciente pueda ser atendido, en este caso pueda recibir un tratamiento médico o sea sometido a una operación, se requiere el consentimiento. Un consentimiento informado por parte del médico para efecto de realizarse un determinado tratamiento, como dice la diapositiva. El paciente tiene que haber comprendido tanto el diagnóstico como las características del tratamiento propuesto, las alternativas del mismo y fundamentalmente los riesgos más frecuentes para su salud en caso de aceptarlo o no. Es decir, se requiere que el paciente manifieste su asentimiento con ese tratamiento, con esa medicación o de repente con esa operación la cual va a ser sujeto. La manifestación del paciente es, en este caso, someterse a determinado tratamiento, intervención, cirugía o cualquier acto médico, él teniendo una absoluta claridad de lo que se le va a practicar y de los beneficios, peligros, riesgos que le va a ocasionar su salud. Y debe derivar esto en una clara explicación del médico de los pros y contras de la realización de ese acto.
Muchas veces, cuando nosotros vamos a un médico, el médico no se toma, de repente vamos al Seguro Social o a un establecimiento médico del Ministerio de Salud, y el médico no se toma el tiempo de explicarnos claramente para qué va a ser ese tratamiento, para qué se nos da esa medicación, qué efectos va a tener o qué nos va a generar. Simplemente nos atienden en 2 o 3 minutos e inmediatamente pasa el siguiente paciente. Sin embargo, para efectos del acto médico tiene que haber un consentimiento informado del paciente. Y el paciente podría reclamar esto posteriormente para efectos de ejercer sus derechos frente a cualquier negligencia o mala praxis médica. Por otra parte, ahí podemos ver también, hablando del deber del médico, el médico debe cumplir con su deber de informar ampliamente, no solo permitir al paciente su consentimiento libre, sino para protegerse de las eventuales complicaciones que se presentan como consecuencia del inherente riesgo permitido. ¿Esto a qué nos lleva? Muchas veces se genera que por el hecho que el médico no informa al paciente, no le indica en este caso para qué es el tratamiento, para qué se le está realizando tales pruebas o tales estudios, este paciente, si ve que esa prueba, que ese análisis, que esa medicación no produce efecto, va a interpretar esto como una mala praxis médica. ¿Qué es lo que se va a generar? Eso es lo que se va a generar. Y en este caso el paciente puede tergiversar la información que le da el médico justamente por el médico no cumplir con su rol de dar, en este caso, la información adecuada a ese paciente que ocurre ese nosocomio, a ese consultorio. Porque muchas veces ya hay desconfianza. Como les digo cuando empecé esta exposición, los medios de comunicación hablan de negligencia médica, hablan de mala praxis médica. Y sin embargo, frente a cualquier, de repente, un mal desarrollo, una mala evolución, por esa falta de información el paciente va a denunciar, va a acudir y con todos los consecuentes problemas que se puedan generar. Justamente por el médico no tomarse ese tiempo de explicarle al paciente ese tratamiento, explicarle lo que él tiene planteado para efectos de recuperar su salud. Y de repente si esa enfermedad es grave, no grave o lo que fuera. Yo pienso que tiene que haber claridad como se da en el derecho médico en España, en Argentina, en Colombia, pero en el caso nuestro se observa que no existe esto, que no existe esta situación. Y para efectos de poderse determinar la responsabilidad civil tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Y cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta? Son analizarse los presupuestos de la responsabilidad civil. Si bien es cierto, los presupuestos de la responsabilidad civil son más de lo que vamos a señalar acá, sin embargo me he centrado en los que más se genera dentro de lo que es la responsabilidad civil médica, que es el aspecto del daño, que es el aspecto de la antijuricidad y el aspecto del factor de atribución y nexo causal, que son los que más se identifican para efectos de determinarse la responsabilidad civil médica. ¿Qué es el daño? El daño, como pueden ver en la diapositiva, en este caso es el menoscabo que se causa a la persona en cualquiera de sus valoraciones. Es decir, por la acción que en este caso ejerce el médico por su actividad profesional, de repente por efectuarlo de manera dolosa, de manera culposa, de manera imprudente o negligente, va a ocasionar un daño. Y ese daño va a ser objeto de indemnización por parte del médico o por parte del nosocomio, teniéndose en cuenta que dentro de la responsabilidad civil existe la responsabilidad solidaria entre médico y establecimiento, el cual el médico presta el servicio, como vamos a ver más adelante. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también que el daño viene unido a los factores de atribución, ¿no? Y la relación de causalidad en base a lo cual el daño va a generar en este caso la obligación de indemnizar por esa negligencia o mala praxis médica. Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que es una radiografía del caso que les señalé, de la persona a la cual le dejaron la gasa. Ahí podemos ver cómo se observa dentro del cuerpo la gasa a la cual se le dejó a esa persona después de la intervención quirúrgica. Por otra parte, debería aplicarse a nivel nacional, como se aplica en Argentina, lo que es la teoría de la pérdida de una chance, de una oportunidad, en la cual no tan solo la indemnización, es una propuesta que yo planteo también, en la cual no tan solo, retrocedemos a la anterior, en la cual no tan solo la responsabilidad, en este caso la indemnización, se dé por factores concretos, determinados, sino también por las oportunidades que ha perdido esa persona por esa mala praxis, esa intervención médica.
Pongamos en el siguiente supuesto, por ejemplo. Una persona, la cual de repente era una modelo, sin embargo, una modelo de repente de bikinis, de ropas de baño, que salían en portadas, y de repente a esta persona se le hace una intervención quirúrgica y la herida de repente se le tiene expuesta más tiempo del debido. Y se genera lo que es la fasciitis necrotizante, es decir, dentro de los hospitales, de la sala de los hospitales, muchas veces cuando una herida está expuesta más del tiempo, esa herida puede absorber todas las bacterias que hay en la sala de operaciones. Como sabemos, la sala de operaciones, pese a que pueda contar con los mecanismos, en este caso, necesarios para que las personas no se infecten, no contraigan alguno de los virus que existen dentro de la sala de operaciones, sin embargo, si la herida es expuesta mucho tiempo, podría contaminarse este virus, que es la fasciitis necrotizante. ¿Qué produce? Produce de que la herida se cancrene, se necrotice, y en este caso a una persona, la cual de repente, pongamos que a esa persona se le ha practicado una cesárea, no podría más ejercer su labor y perdería la oportunidad de poder seguir ejerciendo eso. Estamos hablando del daño propiamente que se le ha ocasionado a su salud y el daño por esa oportunidad que ya no va a poder ejercer por esa mala praxis médica. Ese caso que les estoy contando fue un caso que vi, en el cual a una persona en una cesárea se le dejó abierta la herida, en este caso de la cesárea, más tiempo del debido, y contrajo ese virus y se le necrotizó toda esa parte del cuerpo, con todas las consecuencias que le produjo para su salud, y posteriormente ya no pudo ejercer como debía esa actividad la cual realizaba, justamente porque la parte necrotizada, ni con cirugía plástica iba a quedar en la misma condición, por la actividad que les indiqué que esa persona desarrollaba. Por otra parte, otro elemento de la responsabilidad civil es la denominada antijuricidad, que en este caso implica la violación de un deber jurídico preexistente, propia de las convenciones de los contratos, asistencia médica, la prestación médico-asistencial, y que implica una regla a la cual deben someterse como la ley misma, y tratándose de un deber jurídico genérico implícito en nuestro ordenamiento. Como vamos a ver más adelante, porque vamos a analizar también jurisprudencia que ha existido por parte de Indecopi, porque también este aspecto de la responsabilidad civil médica lo podemos enmarcar también dentro de lo que es la defensa y la defensa del consumidor. Vamos a ver de que existe la responsabilidad de medios y de resultados. Y el médico, en la responsabilidad de medios, que es la general que se aplica, el médico se encuentra obligado a prestar la atención debida al paciente y se encuentra obligado a presentar, en este caso, todo su conocimiento, toda su actividad para que ese acto médico que realice tenga éxito. Pero, sin embargo, no se le exige un resultado. La antijuricidad gira en torno a eso. Si la norma establece, como en el caso, ¿no?, todo aquel que ocasiona un daño tiene que indemnizarlo. En el caso de la responsabilidad civil contractual, por el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En ese caso, por el contrato que establece el paciente con el nosocomio médico y con el médico que lo va a tratar. En dicho sentido, la antijuricidad vendría en el cumplimiento de esa norma que establece esa obligación contractual. Y en el ámbito extracontractual, por el deber genérico de no causar daño, en este caso, a la salud y a la integridad de ese paciente. Pasemos a la siguiente para analizar el otro elemento, que es el factor de atribución. El factor de atribución que nos lleva al siguiente análisis, ¿no? A hacernos la siguiente pregunta. ¿A título de qué es responsable? ¿A título de qué puedo imputarle la culpa a ese médico, a ese profesional que me ha atendido? Y la responsabilidad civil médica parte del hecho personal, lo que hace que el factor de atribución sea subjetivo, dependiendo de la conducta y el acto médico que haya realizado ese profesional. Por otra parte, para ello se tiene que analizar sobrar para determinarse si correspondió a este y para determinar si existe en este caso algún tipo de culpabilidad o existe el dolo o propiamente la culpa o negligencia. En lo que es la responsabilidad civil contractual, comparándolo con el ámbito extracontractual, en el contractual se va a evaluar en este caso tan solo el hecho propio que ocasiona, en este caso, el daño o la mala praxis médica al paciente. En el ámbito extracontractual, para efecto de resarcirse, se va a analizar o establecer, para efecto de determinarse en este caso la participación o la indemnización que se va a aplicar, se va a analizar también lo que es la culpa,
la culpa, porque hay diferentes grados de culpa, culpa leve, culpa grave, para efecto de determinarse en cuanto a lo que es el grado de participación y la acción de este médico para efectos de su indemnización. Hagamos un ejemplo sencillo, por ejemplo. Son actos los cuales los podemos practicar nosotros y nos pasa muchas veces. ¿Cuántos de nosotros no hemos asistido a un odontólogo para que nos cure y sin embargo observamos que ese odontólogo de repente atiende a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas de manera simultánea? Pero como sabemos, para que ese odontólogo proceda a atender a cada una de esas personas, tiene que esterilizar su instrumental para hacer en ese caso el tratamiento. Inclusive tiene que cambiar la fresa, que es el instrumento que utiliza para el taladrito, para efectos de hacer en ese caso las curaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos observado que muchos de los odontólogos realizan esta actividad de cambiar la fresa una vez que nos atienden? Por lo general no. Son cosas pequeñas las cuales pongamos que atiende una persona que tiene algún tipo de infección. ¿Cómo podríamos determinar también si es que nosotros no exigimos en este caso que ese odontólogo cumpla con eso? Por otra parte, cuando acudimos también a un hospital, por ejemplo, para que nos atienda, acudimos a un hospital para efectos de que ese médico de repente nos aplique un inyectable, nos haga un tipo de curación, y pongamos que ese médico no se cambian los guantes. Muchas veces no lo hacen por desidia, por flojera o por lo que fuera, porque existe un protocolo médico el cual exige a los médicos que al atender tenga que cambiarse un guante por cada paciente. Pero sin embargo no se cumple eso. Y pongamos que atiende a una persona enferma con un tipo de infección y ese guante pasa por una herida abierta. Todo lo que puede ocasionar. Son cuestiones sencillas, sin embargo, muchas de esas acciones que les he puesto dos ejemplos se generan por desidia, de repente, porque el médico, de repente, por flojera, por fatiga, por lo que fuera, y eso se genera por lo que se llama imprudencia del médico y lo que es, en este caso, no tomar las precauciones que podría generarse por no observar, no tomarse el tiempo de velar por la salud de cada uno de los pacientes a los cuales atienden, de que no puedan contagiarse de algún tipo de infección. Por otra parte, también tenemos que hablar de lo que es el nexo causal o la relación de causalidad. Este nexo causal que podemos ver ahí en esa diapositiva nos va a permitir establecer la autoría material del médico responsable. Es decir, tenemos que establecer la relación que existe entre la acción o el hecho producido por el acto médico y el daño propiamente. Y esa relación que exista va a determinar, en este caso, la obligación de indemnizar a ese médico, al paciente o a la persona afectada por su salud. Hecho, conducta y el daño propiamente ocasionado. Y lo que va a determinar es la prueba de la relación de causalidad para efectos de determinar el acto profesional incriminado y los daños los cuales se le imputa. Por otra parte, ya analizando un poco el tema de fondo de lo que es la responsabilidad civil médica dentro del contexto de lo que es la legislación nacional, y así también en lo que es el ámbito de defensa del consumidor, podemos indicar lo siguiente. El artículo 1762 del Código Civil establece que la prestación de servicio, esto situándonos un poco en el ámbito contractual, que la prestación de servicios implica asuntos profesionales o problemas técnicos de especial dificultad. El prestador de servicio no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. Esa era una de las justificaciones más usual o más común que emplean los médicos para efectos de decir que no son responsables por la actividad médica. Por eso podemos ver que es algo muy repetitivo. Por otra parte, el artículo 1330 del Código Civil también nos refiere o nos habla que el perjudicado tiene la obligación de probar el daño que se le ha ocasionado para efectos por la ejecución de la obligación a la cual él va a demandar. Por eso les decía, en términos de responsabilidad civil contractual, el obligado se encuentra, en este caso, tiene que probar los daños que se le han ocasionado. En la responsabilidad contractual le corresponde, o esa carga de la prueba se invierte hacia la persona a la cual se imputa, hacia el médico o hacia el establecimiento asistencial que produce la responsabilidad civil médica. La Corte Suprema, hasta hace poco, no se había pronunciado en relación a este tema. Recién el año 2015, a finales del año 2014, salió una jurisprudencia la cual
se pronuncia en relación a ese tema, que es esta, la jurisprudencia 220-2013 de Lima, la cual se publicó más o menos a finales del año 2014, si mal no recuerdo, en la cual ya establece por primera vez lo que es un problema técnico de especial dificultad. Y lo que refiere, les cuento un poco el caso de esa casación. Refiere que una persona sufre un accidente de tránsito, en la cual se le dan los primeros auxilios, y el médico, y esta persona queda con una herida expuesta, pero sin embargo, el médico lo atiende, y tenía también presentado una factura sobre la herida expuesta, y ese médico lo que opta por hacer es aplicarle una bota de yeso a esa persona, y la consecuencia posterior a esa persona fue de que esa herida se le necrotizó con la infección y todo eso que le causó. Y el tratamiento adecuado que debió tener es ponerle una férula abierta para efectos de que esa herida se pueda curar. Y se generó responsabilidad. Y el hospital en nosocomio estableció que era un asunto de, en este caso, de cierta dificultad, por lo cual no era responsable de indemnizar porque no había cometido dolo o culpa inexcusable. La Corte Suprema en ese caso determinó que eso no correspondía porque, como pueden leer ahí, el uso de uno u otro aparato, la calza o yeso o férula, no revisten en ese caso médicos especializados. Por otra parte, coligue, mientras que por otra parte señala que el médico debe ser más escrupuloso en cuanto al protocolo y el éxito de la intervención médica. Cuando un médico realiza una intervención médica, existe un protocolo. Por ejemplo, uno de los protocolos que existen dentro de una operación es que el médico, al momento de realizar la intervención quirúrgica, haga el conteo de todo el instrumental médico que va a emplear para la operación. Y al culminar, tenga que también realizar ese conteo. Otro punto es que también en cuanto al número de gasas que se va a emplear, tiene que igualmente hacer el conteo del número de gasas con el cual empieza la operación y con la cual culmina la intervención quirúrgica. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que el médico pueda saber si se le ha quedado algún tipo de gasa o lo que fuera y pueda tomar solución y no afectar a la salud del paciente. Y en este caso el nosocomio alegó eso. Y habla en ese caso que para efectos de que sea problemas técnicos de especialidad o dificultad, lo que se tiene que tratar en este caso de una enfermedad nueva, de una enfermedad la cual recién se ha presentado a nivel nacional, o de repente alguna enfermedad que requiere un tratamiento médico. Ahí se podría hablar de un asunto de determinada dificultad en el cual el médico quede eximido de cualquier tipo de dolo o culpa por la actividad médica que pueda realizar. Si es un tratamiento médico nuevo, es un medicamento nuevo, experimental que va a aplicar, evidentemente no podemos culpar al médico por el empleo de eso, porque el médico se entiende que le ha informado al paciente y le ha dicho que ese es un medicamento experimental y lo que puede producir, puede sanarlo o no puede sanarlo, y es para probar si puede en este caso mejorar o no. Pero como nuevamente volvemos al mismo punto, todo depende de la información que dé al médico a su paciente. Acá, por ejemplo, le puso la calza de yeso. Yo tampoco lo entiendo, ¿no? Por sentido común, si tienes una herida expuesta no vas a taparla, ¿no? Pero acá se generó eso. Le puso el yeso, la herida se infectó con todo lo que determinó en el paciente. Y fue indemnizado, ¿no? Por otra parte, dentro de lo que es la información que tiene que dar al médico, el médico, al momento de brindar un tratamiento, genera, en este caso, una relación contractual con el paciente, como lo hemos venido afirmando. Y surge el derecho del paciente frente a esa relación contractual de obtener una reparación por cualquiera de los daños que se le hayan podido causar a ese médico. Tenemos que tener en cuenta eso. Por otra parte, existe un contrato de locación de servicio al momento que el paciente acude, saca una cita o se opera en una clínica. Igual frente al sistema, en este caso de salud, o frente al Ministerio de Salud, se genera esa relación obligacional. Se generan en este caso. Aunque muchas veces los hospitales, los nosocomios, pueden alegar muchas veces, como he visto en algunos casos, en los cuales alegan o se presentan que no tenían un contrato directo con el médico, que han tercerizado sus servicios para efectos de repente que pueda utilizar su infraestructura para efectos de establecer en ese caso esa operación o lo que fuera. Como se genera por lo general muchas veces en lo que es la cirugía plástica. Muchas veces los médicos que practican cirugía plástica no tienen una sala de operaciones y alquilan o contratan de repente
sala de operaciones de determinadas clínicas. Y justamente ahí se genera el problema del paciente de poder demandar a ese nosocomio o a ese establecimiento médico. Por eso se habla de que responsabilidad civil médica se tiene que flexibilizar la carga de la prueba y se tiene que flexibilizar los requisitos que se exigen a la víctima de la mala praxis. Después de todo lo que se le ha causado, de repente, como en el caso que se escuchó del Hospital Sabogal, al cual un señor se le amputó una pierna por otra. ¿Esa persona cómo quedó en su aspiración? La persona se había hecho la idea primigeniamente de que le iba a faltar una pierna, pero imagínate que se quede sin dos. Les debo comentar que en relación a ese caso, de lo que pude revisar un poco de las noticias, bueno, la investigación que estaba haciendo, a esta persona no llegó a judicializarse ese caso. Es uno de los pocos casos en los cuales se resolvió por lo que es los medios alternativos de resolución de conflictos, como fue la conciliación extrajudicial. Y esta persona, bueno, tuvo una buena asesoría, tuvo en este caso una buena defensa, en la cual esta persona consiguió que se le indemnizara con 1 millón de nuevos soles. Y lo que consiguió también esta persona fue que ese hospital le diera tratamiento en su domicilio y asimismo tratamiento psicológico, fuera de esa indemnización. Esto lo asumió el gobierno regional del Callao, porque ese nosocomio en el cual se le atendió corresponde al gobierno regional. Aunque el señor se le va a pagar de manera periódica, porque así establece, de montos de 20.000 en 20.000, ese señor se va a ver resarcido, ¿no? Era una persona de 70 y tantos años, si mal no recuerdo, pero sin embargo, pongámonos el supuesto, ¿no?, de que nosotros ya nos hacemos la idea, por la afección que tenemos, que nos van a quitar una pierna, por lo menos podríamos andar con muletas, pero sin embargo, que nos quiten que nos quiten las dos piernas, tendremos que andar dependiendo de otra persona, nos cambia nuestro panorama, nuestro proyecto de vida, e incluso nos puede causar daños psicológicos y daño moral, ¿no? Evidente, por ese menoscabo que se produce. Dentro de este tema que les estaba hablando, de que muchas veces hay clínicas que tercerizan sus servicios, muchas veces acá podemos emplear, en el caso de que, yo recuerdo un caso en el cual una clínica conocida de la avenida Javier Prado se le demandó al médico y a la clínica. Y la clínica, en ese caso, alegó de que la responsabilidad la había cometido su médico y ellos no tenían que cumplir con indemnizar porque ellos no habían cometido el daño. En dicho sentido, podemos recurrir a lo que establece el artículo 1981 del Código Civil, en 1981, el cual habla de la responsabilidad vicaria, en la cual el empleador tiene que responder por el daño que realiza su subordinado o la persona que trabaja para él, tiene que resarcir ese daño siempre y cuando haya sido en el ejercicio de las funciones para la cual fue contratado. Como pueden ver en este artículo 1981 del Código Civil, que corresponde a la parte de responsabilidad civil extracontractual, se puede aplicar y se viene aplicando a lo que es el tema de responsabilidad civil contractual. Justamente por el tema que les dije, por el tema de que ya dentro de lo que es la jurisprudencia nacional, la Corte Suprema ha establecido, como les dije en un inicio, que pueden coexistir ambas responsabilidades y lo que corresponde a la responsabilidad civil contractual se puede aplicar a la responsabilidad civil extracontractual o viceversa. Pero lo que tenemos que definir para materia de prueba, para materia de plazos prescriptorios y para materia de daños es determinar en qué tipo de responsabilidad vamos a ubicar nuestra pretensión. Ahora bien, si vamos a analizar un poco las normas especiales, como es la Ley General de Salud, el artículo 36 ya habla y ya indica claramente que los profesionales técnicos y auxiliares son responsables por los daños y perjuicios que ocasionan al paciente en el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades. Ya está determinando acá que ellos son responsables por la actividad que realiza. Por otra parte, el artículo 39 también, esto es importante porque habla en casos de emergencia, que los establecimientos de salud, sin excepción, están obligados a prestar atención médico-quirúrgica de emergencia a quien la necesite y mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida y salud. Estos establecimientos de salud, después de atendida la emergencia, tienen derecho a que se les reembolse el monto de los gastos en que se haya incurrido, bueno, con la verificación del servicio social, y en el caso de las personas indigentes quedan descalificadas de esto. Uno de los problemas que se generaba, ¿cuál era? Muchas veces una persona se accidentaba y acudía y la llevaba la ambulancia o la policía o quien fuera al nosocomio más próximo. Pongamos que de repente el nosocomio más próximo es un hospital del Seguro Social de Salud o
y en este caso esa persona no es asegurada, no se le atendía simplemente. Actualmente podemos hacer valer este articulado y el hospital, pese a que corresponde a los asegurados, tiene la obligación de atender ese paciente frente a una situación de emergencia. Posteriormente ya puede en este caso pedir que se reembolse, pero tiene la obligación de dar los primeros auxilios a esa persona. Ya establece la Ley General de Salud esta obligación por parte de los hospitales. Y en el supuesto que les he señalado en ese articulado, ahí podríamos ver un supuesto claro de responsabilidad civil extracontractual. Porque no se trata de un asegurado, no hay un contrato, pero sin embargo ese establecimiento médico está en obligación de atenderlo. Pasemos a la siguiente, que es también ya analizando el tema dentro de lo que es la defensa del consumidor. Ahí podemos ver, dentro de lo que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que también, si bien es cierto, el paciente, la víctima de la mala praxis médica, tiene varias opciones, ¿no? En el caso de que quiere accionar la responsabilidad penal contra los médicos, va a seguir el proceso penal denunciando, en este caso, ante el Ministerio Público o efectuando la denuncia directamente. Por otra parte, tiene también la opción de acudir ante Indecopi a denunciar esto, pero desde la perspectiva del servicio que le brinda este médico. En este caso, lo que va a hacer Indecopi es atender ese reclamo y proceder a sancionar a ese nosocomio y a ese médico con una multa. El artículo 68, en dicho sentido, del Código de Protección y Defensa del Consumidor, refiere que los establecimientos de salud son responsables por el ejercicio negligente, imprudente o perito, por el personal, dependientes, profesionales independientes que utilicen sus instalaciones, salvo que el servicio se haya ofrecido sin utilizar la imagen, reputación o marca del establecimiento y esa independencia haya sido informada previa y expresamente al consumidor. En el supuesto que les estaba conversando anteriormente, en el supuesto que un cirujano plástico alquile, para efectos de la operación, una sala de operaciones de una clínica privada. El médico, el cirujano plástico, tiene la obligación de indicar al paciente que lo va a operar ahí. En el supuesto que no le indique, podría generarse algún tipo de responsabilidad. Porque acá bien claro dice, dentro del ámbito de defensa del consumidor, los establecimientos de salud son responsables por el ejercicio negligente, imprudente o imperito. Incluso, ¿no?, en el caso de los profesionales que utilicen sus instalaciones. Ahí podemos ver de que las clínicas que alquilan pueden ser pasibles de responsabilidad civil en el supuesto de que alquilen para que ese médico opere ahí. No se liberaría de la responsabilidad. Lo establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor claramente. Por otra parte, también se establece dentro de esta norma especial que el médico es responsable por la idoneidad del servicio de salud brindado, independientemente del tipo de relación que mantenga con el establecimiento de salud. Es decir, se le está liberando de esa carga al paciente en cuanto a que él tenga que demostrar esto. Es decir, la relación que mantenga o no mantenga se va a demostrar en el proceso. El obligado, en este caso, la persona que ha sufrido la mala praxis médica, en este caso está indicado solamente de indicar que ese médico, ese nosocomio me produjo el daño y ese nosocomio está en la obligación de desvirtuar todo eso con las pruebas respectivas de que no ha cometido ningún tipo de mala praxis médica, en dicho sentido. Por otra parte, también el artículo 67 del Código de Protección y Defensa del Consumidor habla claramente del derecho a la protección de la salud del consumidor, que no puede ser materia de renuncia. Y hay jurisprudencia en dicho sentido por parte del Tribunal Indecopi, que establece que incluso si el consumidor renuncia a ese derecho a reclamar, ellos pueden seguir con la persecución de ese caso para efectos de establecer si hubo una infracción a ese consumidor. También el derecho establece que se les brinde la información veraz, oportuna y completa sobre las características, condiciones económicas y demás términos y condiciones del producto o servicio brindado. Miren toda la protección que da este Código de Protección y Defensa del Consumidor frente a la mala praxis médica. Por otra parte, también refiere a que se les dé
en términos comprensibles y dentro de las consideraciones de ley, la información completa y continua sobre su proceso, diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias y los productos o servicios brindados. Pueden ver lo completo que es en cuanto a lo que es los derechos que tiene, en este caso el paciente como consumidor, frente a su médico o frente al establecimiento que le va a brindar esa atención a su salud o le va a aplicar algún tipo de acto operatorio. En dicho sentido, también se refiere acá a la comunicación suficiente, clara, oportuna y veraz, fácilmente accesible, todo lo necesario para que se pueda dar el consentimiento informado. Es decir, este paciente acepta las condiciones de ese servicio, de esa atención, de esa actividad que va a realizar el médico, ese tratamiento, para efectos de que se proceda con el mismo. En la práctica, en la actualidad, ¿cuántos casos vemos de que el médico se tome el tiempo debido de dar esa explicación, de dar ese tratamiento, para efectos de que el paciente dé el consentimiento? Simplemente cuando se va a realizar la operación, se le entrega un papel de riesgo quirúrgico para que firme, en este caso, los familiares de la persona a la cual se va a operar. Sin embargo, a los familiares no se les explica de los riesgos, todo lo que va a acontecer, simplemente se le hace firmar y la persona está bien enterada de lo que se le va a aplicar al médico, al paciente. El médico posteriormente, después de la operación, bueno, podrá dar alguna indicación. Existe ese hermetismo, esa falta de comunicación a nivel nacional, cosa que en Europa, en el caso de España, en el caso de Argentina, hay la jurisprudencia más clara que exige que el médico tenga que dar esa información y se tome ese tiempo para el paciente. Porque es un derecho, en este caso del paciente, del consentimiento informado y el derecho a ser informado en cuanto a los términos en los cuales está siendo atendido. Por otra parte, este mismo ordenamiento, hablando ya de términos del servicio que se brinda, el artículo 18 habla de la idoneidad del servicio, ¿no? ¿Qué dice? Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido. La publicidad e información transmitida, las condiciones o circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. En ese caso, para que sea un servicio idóneo, se le tiene que dar toda esta información al paciente. Si no, no puede ser considerado idóneo. Evidentemente, en el caso de que se trate de un servicio médico en el cual se ofrece un resultado, como en el caso de una cirugía plástica, se tendría que acreditar lo que se le ofreció y lo que se le dio al paciente. Si nos ponemos a hacer una operación simple, buscar en internet todas las imágenes de negligencia médica, vamos a observar casos de verdad que hasta sorprende, en los cuales no se ha cumplido con la cirugía estética, se le ha causado mayor daño de repente. Estaba viendo también el caso de una persona, bueno, de hace poquito, que se presentó a través de un medio dominical de televisión, en el cual uno de estos imitadores de Yo Soy se le había afectado en su rostro por una mala praxis también médica. Es decir, del rostro que tenía antes, actualmente está irreconocible el rostro. Se le ha afeado y esa persona vive de su imagen, en este caso. Ahí es que él, en ese supuesto, tendría que demostrar lo que se le ofreció y cómo quedó. Eso es lo que se exige cuando se ofrece un resultado a ese paciente. En una cirugía estética, de repente de mamas, en este caso una cirugía corporal, de repente, se tendría que verificar y en este caso el paciente, la persona, exigir al médico, porque muchas veces se está empleando actualmente un tipo de proyección del resultado que va a tener. De repente se le publica, se le hace a través de un sistema, de un programa de cómputo, más o menos la proyección sería que nos impriman esa imagen, lo que nos están prometiendo, para efecto de que posteriormente, en caso de incumplimiento, podamos reclamar eso. Si no, ¿cómo? O sea, todo gira, lastimosamente, en lo que es mala praxis médica, todo gira en torno a la prueba y a lo que acredite. Y justamente también uno de los problemas que se presenta acá es la falta de fundamentación en cuanto a los daños que se van a reclamar, que eso lo vamos a hablar más adelante. Acá vamos a ver, en este caso, todo el cuadro de lo que genera el Código de Protección al Consumidor en cuanto a esos tipos de casos de negligencia médica. Los servicios médicos prestados por entidades privadas de salud se encuentran dentro del ámbito del Código de Protección y Defensa del Consumidor. En este caso, el paciente por negligencia médica tiene la obligación de recibir
la idoneidad del servicio. La idoneidad que, como les refería anteriormente, se contiene en que exista correspondencia entre lo que el consumidor pide y lo que efectivamente recibe. Y en dicho sentido, si no existe una idoneidad del servicio dentro de este ámbito de defensa del consumidor, existiría una responsabilidad por mala praxis médica, por dolo, culpa, en este caso imprudencia o impericia. Por otra parte, existiría también, tenemos que analizar si existe una obligación de medios y de resultados. Por otra parte también, viendo un poco si nos encontramos ubicados en la obligación de medios y de resultados, ver si el resultado es desproporcionado, ¿no? Desproporcionado, y acá va a depender de las cargas probatorias dinámicas en cuanto a lo que se pretende acreditar. Por otra parte, el otro cuadro podemos ver que se habla del acceso de responsabilidad por profesionales independientes dentro del establecimiento de salud, que como ya lo hemos referido, eso no exime al establecimiento médico a tener que resarcir en el supuesto en el cual arriende o alquile ese nosocomio para efectos de una operación. Aquí, como pueden ver en la diapositiva, existe una solidaridad en caso de que se use las infraestructuras de esa clínica o de ese hospital. Y por otra parte, solo el profesional, en caso de que se haya informado claramente al paciente, en este caso no existiría esa responsabilidad. Esa responsabilidad tendría que constar por escrito. Ahí viene un poco nuestra observación de cada uno de nosotros al momento de contratar esos servicios, de leer claramente los documentos que nos hacen firmar en caso de una intervención quirúrgica, en caso de una operación, para efectos de que en el supuesto que se produzca una mala praxis médica, tengamos en este caso la alternativa de poder demandar tanto a la clínica como al médico que nos ha ocasionado el daño. Pero todo este ámbito de lo que es la protección y defensa del consumidor nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir de que podamos establecer claramente, en este caso, el factor de atribución para posteriormente acudir a la vía civil y pedir un resarcimiento económico. Indecopi, en este caso sus salas, sus tribunales, pueden establecer algún tipo de responsabilidad médica, pero sin embargo no va a proceder a indemnizarnos. Va a dejar abierta la posibilidad de acudir a la vía civil para efectos de que se pueda recibir esos daños. Pero este informe, esa resolución y ese procedimiento que hemos seguido es prueba para efectos de que se pueda demandar ya la indemnización en la vía civil. Por responsabilidad contractual, esa contractual va a ser un elemento probatorio el cual va a considerar el juez, porque también incluso en estos procedimientos que realiza Indecopi, también incluso se van a practicar pericias médicas. Se va a poder practicar, como vamos a ver alguna jurisprudencia en dicho sentido. Vamos a ver dos jurisprudencias que considero relevantes que nos van a permitir un poco comprender y entender un poco el tema que les he estado reseñando. Podemos ver en primer lugar esa resolución emitida por la sala de Indecopi, la sala en este caso que defiende al consumidor, que emitió la resolución 1264 del año 2010, la cual establece algunos supuestos relevantes, ¿no? Que habla en este caso del supuesto en el cual se acude a una clínica estética con la finalidad de mejorar la apariencia de unas cicatrices que presentaba luego de haber sufrido un accidente automovilístico una persona. En la clínica le practican un tratamiento con láser, en este caso que le asegura que va a mejorar la apariencia de esas cicatrices que había tenido por ese accidente automovilístico y que le iban a atenuar un 60% de la apariencia de las cicatrices. Pero sin embargo, dicho tratamiento le produjo úlceras porque se le produjo quemadura de segundo grado. Es decir, el láser, en este caso, en vez de mejorar su apariencia, quitar las cicatrices, le produjo quemaduras, como pueden leer ahí. Una situación en la cual se espera un resultado, pero sin embargo se genera otro distinto. Y en dicho sentido, así se pronunció Indecopi en este caso. ¿Qué señaló? Habló en este caso de dos tipos de servicios médicos. Dice, los que involucran una obligación de medios y aquella que involucra una obligación de resultados. Así, la expectativa que tenga el consumidor del servicio brindado dependerá fundamentalmente del tipo de obligación al cual se encuentra sujeto el profesional médico. Servicio médico, ahí explica lo que es un servicio médico sujeto a una obligación de medios y un servicio médico sujeto a una obligación de resultados.
Un consumidor tendrá la expectativa que durante su prestación, en el caso de una obligación de medios, no se le asegure un resultado, pues este no resulta previsible. Sin embargo, sí se esperará que el servicio sea brindado con diligencia debida y con la finalidad y con la mayor dedicación, utilizando todos los medios requeridos para garantizar el fin deseado por parte del médico. Por otra parte, el servicio médico sujeto a una obligación de resultados, aquí el consumidor, ¿qué espera? Espera que al solicitar dichos servicios se le asegure un resultado, el cual no solamente es previsible, sino que constituye el fin práctico por el cual se han contratado dichos servicios. Si el consumidor considera cumplida la obligación, cuando se haya logrado el resultado prometido, con la debida diligencia. Este caso que les reseñé, que les hice referencia, hace o nos lleva a una obligación de resultados, porque en este caso se sometió a un tratamiento estético en el cual se le aseguró que se le iba a desaparecer las cicatrices producto del accidente automovilístico. Ahí podemos ver que ya Indecopi establece o evalúa la obligación de medios y lo que es la obligación de resultados. Por otra parte, también podemos hablar de otro pronunciamiento en el cual se establece un poco lo que es las pruebas en este tipo de responsabilidad. Que en este caso es la resolución emitida en el expediente 1934-2009, en el cual se habla del caso de un paciente de avanzada edad, el cual ingresa a la clínica padeciendo una fractura de cadera. Este paciente tiene antecedentes de problemas de vesícula e infección urinaria y el médico anestesiólogo y el endocrinólogo deciden postergar la operación por 3 días. Posteriormente, la operación se practica, sin embargo, un día antes de los 3 días previstos. Y durante la misma se producen complicaciones. Primero una bradicardia, luego un paro cardíaco y al resucitarse al paciente, este queda en estado de coma. Imagínense lo que le pasó. El paciente fue en ese caso, por una falencia o una dolencia de lo que es la vesícula y la infección urinaria, pero sin embargo se quedó en coma este paciente. Pero ¿qué pasó? Lo que me resalto más, por eso lo hemos subrayado. Durante la tramitación de este procedimiento, los peritos precisaron que la historia clínica se encontraba incompleta y que la revisión de la misma no era posible establecer una relación entre los errores en el tratamiento y condiciones del paciente. Increíble, ¿no? En este caso, la negligencia en cuanto a la historia médica quieren que sea, en este caso, eximente o justificatorio para el daño que se le ha podido ocasionar a esa persona, a ese paciente. Sin embargo, Indecopi, justamente el problema que les refería, ¿no? Que la carga de la prueba, esta inversión de la carga de la prueba en lo que es responsabilidad contractual es a contractual, pero sin embargo, Indecopi aplica una solución, extraída un poco de la doctrina que se viene aplicando en Argentina, que es el supuesto criterio de la carga probatoria dinámica. ¿Qué establece la sentencia de Indecopi? Si se produce un resultado dañoso, que normalmente no se produce, más cuando media una conducta negligente, responde el que ha ejecutado esta, a no ser que pruebe, en ese caso, la causa ha estado fuera de la esfera de acción. En el caso de la carga dinámica de la prueba es todo lo contrario. ¿Qué se busca con la carga dinámica de la prueba? Se busca en este caso dar solución a esa mala praxis médica, a esa atención. Se establece que en situaciones excepcionales en las que no es posible para el consumidor acreditar la existencia del defecto alegado en el bien o servicio contratado, atendiendo a las circunstancias particulares que puedan presentarse durante la ejecución del acto de consumo y que deben ser apreciadas por la autoridad administrativa caso por caso. En tales supuestos, en un imperativo, flexibilizar la regla de la carga de la prueba a efectos de asegurar el cumplimiento del deber especial de protección de los derechos de los consumidores y usuarios conforme a lo estipulado, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado, ¿no? De modo que dicha carga recaiga en aquel sujeto de la relación de consumo que se encuentre en mejor posición o condición para satisfacerla. En eso gira la carga de la prueba, que la persona esté en mejor condición o posición de ofrecer esa prueba, sea la que tenga la obligación de presentar esa prueba. Para eso, después de todo lo que hemos explicado, y esos puntos los vamos a tener más adelante, podemos delimitar lo siguiente.
que existe una obligación de medios y existe una obligación de resultados, que lo hemos visto anteriormente. Ahora nos vamos a detener para comprender estos conceptos. ¿Qué es la obligación de medios? Es cumplir las medidas que normalmente conducen a un resultado, pero sin asegurar la obtención del mismo. La responsabilidad civil médica, por lo general, gira en torno a lo que es la obligación de medios. Únicamente acá el médico tiene que asegurar la atención diligente e idónea del enfermo. Nada más, que ponga su máximo esfuerzo, que ponga en este caso sus conocimientos científicos de su profesión en procura de buscar una solución a ese paciente. Recuerda más anteriormente cuando vimos en el supuesto, como les hice referencia a esa jurisprudencia de la Corte Suprema, en el supuesto de que requiera de determinada dificultad, el médico no es responsable. Justamente por el tema de situarnos en esa obligación de medios, en la cual el médico tan solo tiene que asegurar, aplicar sus conocimientos y aplicar todo lo mejor de él en busca de la curación, ¿no? Y se habla que es una responsabilidad subjetiva. Yo recuerdo un caso en dicho sentido en relación a esto, que hasta va a parecer algo gracioso. Iban a ser 2 pacientes operados. Uno, el cual ya se había hecho la idea, ya en este caso de no tener menos familia, de que ya tenía muchos hijos, y decide someterse a una vasectomía. Y había otro paciente, el cual también contiguamente se le iba a someter a una operación por apendicitis. Pero sin embargo, hecho anecdótico, al paciente que se le tenía que aplicar vasectomía, se le hizo la apendicitis y al otro se le aplicó la vasectomía. Imagínense lo que ocurrió en ese caso. Fue en Piura y es un caso que es real. Así se genera. En este caso, no se hablaría, en ese caso se rompería totalmente el esquema de obligación de medios. Es el médico, por operar de manera rápida, no establecen a qué paciente le corresponde, revisar las historias clínicas o lo que fuera, simplemente. Igual como ese caso, ese señor que se le amputó la pierna contraria. Imagínense. En cambio, es totalmente distinto el panorama si hablamos de una obligación de resultados. Aquí se debe conseguir el fin acordado por las partes, buscándose asegurar un efecto determinado del servicio médico sujeto a una obligación de resultado consumidor. Es decir, al consumidor se le asegura un resultado y el médico tiene que cumplir con ese resultado, consistiendo la carga de la prueba en acreditar el resultado, justamente lo que les decía. Si se te ofrece un tratamiento, es presentar esos documentos, esos papeles en los cuales se te asegura, se te indica que vas a tener ese tratamiento y ese resultado. Así también los documentos, por ejemplo, de todo en este caso la medicina que vas a utilizar, en este caso de todos los pasos que van a seguir para ese tratamiento y todo lo pertinente, ¿no? También eso va a permitir en este caso poder acreditar que el médico no cumplió con el resultado deseado, en dicho sentido. En el caso que les puse la paciente con fasciitis necrotizante, en ese caso, y pongamos que también se le asegura que se le va a borrar las cicatrices con una intervención y de repente eso que ya estaba sanando, esa cicatriz, se genera en mayor y en ese caso le produce un aspecto el cual esta persona nunca más podría utilizar bikini o realizar la actividad que tenía que realizar antes que se produjo el daño. Ahí sería una obligación de resultados y claramente la obligación de resultados se genera en lo que es la actividad de cirugía estética o lo que es cirugía plástica, ¿no? Ahora bien, un tema importante y en el cual también yo tengo una propuesta es en relación a lo que es la carga de la prueba. Como sabemos, la carga de la prueba, todo aquel que alegue un hecho tiene que probarlo, tiene que acompañar todos los medios probatorios respectivos para acreditar ese hecho. Y en el caso de responsabilidad civil médica, tiene que acreditar y presentar todos los elementos en los cuales se le produjo este daño. La responsabilidad civil médica, como lo hemos visto anteriormente, teniéndose en cuenta que el proceso civil gira en torno al principio dispositivo, es decir, en torno a lo que alegan e indican las partes del principio de congruencia que el juez va a resolver en torno a lo que señala la demanda, lo que establece la contestación y los puntos controvertidos, todo eso nos va a llevar a cabo a que la persona, al momento de presentar una acción por responsabilidad civil médica, tenga que claramente indicar en su demanda los fundamentos en los cuales se sustenta esa responsabilidad civil médica. Muchas veces
estas demandas no son indemnizadas en todo su contexto porque no se fundamentan debidamente cada uno de los daños que se peticionan. Y así tampoco se acompañan los medios probatorios para acreditar cada uno de los daños que se ocasionan. En cuanto a los daños patrimoniales, lucro cesante, daño emergente, no se acompaña de repente la documentación que nos indique la pérdida efectiva que tiene, de repente si trabajaba, cuánto está perdiendo por día por la enfermedad que ha tenido, de repente la ganancia que ha dejado de recibir esa persona. Si hablamos de daños extrapatrimoniales, evidentemente en el daño moral, ya la doctrina ha hablado de que no se le debe exigir a esa persona que pruebe el daño moral. Pero sin embargo, esa persona tiene que acreditar los demás daños. Si es daño psicológico, si es daño a un derecho personalísimo, si es daño de repente al proyecto de vida, tiene que efectuar esa cuantificación para que no le genere en ese caso al juez esa libertad de que establezca su criterio en cuanto a los montos indemnizatorios. A lo que debemos aspirar en cuanto a lo que es responsabilidad civil es de que la responsabilidad civil constituya un mecanismo el cual claramente pueda ser, podría utilizarse como ejemplificadora, como un ejemplo para que los médicos sean más cuidadosos de su actividad. ¿Por qué creen ustedes que en el caso del sistema norteamericano las indemnizaciones son altas, son hasta millonarias? Justamente tienen mayor cuidado los médicos de no ocasionar esos daños. Acá en el Perú deberíamos comenzar a cambiar esto. Y justamente un mecanismo para cambiar esto es aplicar lo que son las cargas probatorias dinámicas. Yo no hablar en este caso de una carga probatoria, que en este caso la tenga que presentar la víctima de la mala praxis médica, sino que la presente la persona que está en la mejor posición de hacerlo, que siempre va a ser el nosocomio, que siempre va a ser el establecimiento médico en este caso. Esto tiene ya respaldo en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en cuanto a la aplicación de lo que es la carga probatoria dinámica y ha establecido que significa un apartamiento de los cánones regulares en la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso. ¿Cuál es el tema en lo que es la responsabilidad civil médica o por mala praxis médica? La consecuencia es de que se va a tener que resarcir los daños a una víctima, a un paciente que se le ha causado daño en su salud. Y con todo lo que le ha ocasionado, todo en este caso la hospitalización, posteriormente, este paciente no va a tener la posibilidad de poder recabar todas las pruebas como lo haría una persona buena y sana, en este caso. Y para eso ya se está aplicando, se aplica claramente en Argentina y también se puede aplicar a nivel nacional, en el ámbito nacional, aplicando esta sentencia del Tribunal Constitucional, que establece la aplicación de la carga dinámica de la prueba. Puede haber algún tipo de resistencia en cuanto a lo que establece el Código Procesal Civil, ¿no? Las cargas probatorias, en este caso, que establece que la persona, que todo aquel que le haga un hecho, tiene que probarlo. Pero, sin embargo, ya aplicando esos criterios, se podría, favoreciendo a la víctima de la mala praxis médica, buscar esta solución. Porque él estaría en circunstancias disvaliosas, en este caso. Todo en este caso, en una responsabilidad civil por mala praxis médica, el nosocomio va a buscar atacar esas pruebas. Va a buscar atacarlas y va a tener de repente todo un staff de abogados para efectos de que lo represente y busque que no pague una indemnización. Sin embargo, la víctima puede ser una sola en este caso. Y no va a tener el alcance de la prueba en dicho sentido. Un supuesto que yo les voy a comentar en el tema de lo que es la responsabilidad civil médica, que lo he visto un poco en la práctica, recuerdo un caso cuando estuve en el 9º Juzgado Civil de Lima, en el cual una persona iba a ser sometida, en este caso había una responsabilidad civil médica, y esta persona ofrecía como prueba la historia clínica. Pero existe, dentro de lo que es la medicina, entre los médicos un espíritu de cuerpo, en el cual los médicos no quieren evaluar o hacer pericia de lo que hace otro colega. Y eso llevó a que la pericia médica, lastimosamente, en lo que es el tema del sistema de registro de peritos judiciales, no existe una especialidad médica. Y lo que lleva a que se tenga que recurrir al colegio médico para que éste remita la lista de todos los profesionales los cuales podrían practicar esta pericia. Sin embargo, yo les cuento, pasaron 15 profesionales los cuales fueron citados y ninguno aceptaba hacer la pericia. Y esto
tornó hasta un espacio de entre año y medio a 2 años a que se pueda hacer esa pericia en relación a esa historia médica. Increíble pero cierto, es parte de la realidad. Y los médicos, justamente, hay un espíritu de protección. Si no veamos el caso último de esta paciente, la cual acusa, en este caso, a un hospital de salud que le haya producido una mala praxis médica que produjo la amputación de extremidades, ¿no? Y de sus manos también. Y vemos los comunicados que sacó el colegio médico y todo lo demás, buscando, en este caso, liberar de responsabilidad al médico. Aunque este caso aún sigue en investigación, no conozco aún el pronunciamiento que haya hecho la Superintendencia de Salud en relación a esto, sin embargo, se ve que existe por parte de los médicos una suerte de protección que impide que se pueda determinar y verificar la mala praxis médica. En dicho sentido, uno de los elementos importantes para lo que es la acreditación de lo que es la responsabilidad civil médica va a ser la historia clínica. La historia clínica que va a contener la información sanitaria relativa al procedimiento clínico del enfermo, desde su ingreso a un centro sanitario hasta su total curación, alta, deceso y demás hechos o circunstancias relevantes para la intervención. Con las anotaciones que hacen los médicos, pero ¿cuál es el problema nuevamente acá? De que esa historia clínica la puede llenar el médico de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su conveniencia. Por eso es importante, y acá viene un poco lo de los familiares, en que estos puedan indicar, denunciar inmediatamente si tienen algún tipo de cuestionamiento o duda de que esa historia vaya a ser manipulada, denunciar ante la superintendencia que existe en el Ministerio de Salud, para que pueda ejercer el control de ese acto médico. Y justamente existe también un problema, aunque lo que es defensa del consumidor establece de que en este caso el paciente tiene el acceso o puede tener el acceso a su historia médica. Pero sin embargo, los nosocomios, los establecimientos médicos no nos proporcionan esa historia clínica o esa historia médica. Pero sin embargo, todo gira porque se va a practicar la pericia en torno a esa historia médica. Y justamente, como les digo, en el caso que les reseñé, existe una tendencia a que la historia médica, como forma parte del paciente, pueda tener acceso y pedir las copias. Pero en el supuesto que no se nos dé, dentro del proceso podemos exigir y nosotros no incorporarlo como prueba. El juez tiene que entender e indicar que se oficie a ese establecimiento médico para que remitan esa historia médica. Porque la historia médica son los actos médicos de uno, personales de uno, no es de fulano o mengano, y frente al requerimiento nos podrían expedir las copias de eso. Y para eso podemos emplear también la acción de garantía, podemos emplear una vía data para obtener esa información. Importante, pero es la realidad, porque los médicos, también existe algo acá, que si nosotros nos podemos a googlear, como se dice coloquialmente, términos de negligencia médica, lo que es responsabilidad civil médica o mala praxis médica, y queremos ver la información que manejan los médicos, no lo vamos a encontrar. Por eso los médicos emplean dos términos, ¿no? No emplean negligencia, los médicos emplean el término accidentalidad y eventos adversos. Podemos buscar como accidentalidad y eventos adversos y podemos acceder a toda esa información que manejan los médicos en torno a todos esos casos de negligencia y mala praxis. Porque si los buscamos no vamos a obtener información, podemos obtener de casos o lo que fuera, pero si buscamos con accidentalidad, los médicos así definen su mala praxis. En dicho sentido, después de todo lo que les he puesto, les he referido, les he expuesto el día de hoy, hemos conversado, les he intercambiado algunas experiencias mías también. En dicho sentido, vamos a arribar a algunas conclusiones. Justamente el tema que les estoy exponiendo el día de hoy es materia de una investigación que he hecho y la cual va a ser publicada en este mes de octubre en la revista, en el número 28 de la revista Actualidad Civil de la editora Pacífico. Ahí van a poder ver todos esos puntos de manera clara, que ese tema, esto que analizó esta investigación, va a ser publicada en dicho medio, esa revista jurídica, ¿no? Para que puedan ampliar este tema. ¿A qué conclusiones podemos arribar después de todo lo que les he referido? La primera, un poco haciendo memoria de todo lo que les he referido, la naturaleza de responsabilidad civil médica, los médicos como prestadores de salud, puede ser contractual o extracontractual, mientras que se proteja el interés legítimo de la víctima a la cual, en este caso, está siendo o ha sido afectada en su salud por la mala praxis médica.
Y el médico, esa responsabilidad siempre va a ser subjetiva, siempre va a ser en ese caso por la acción, la actividad que realice ese médico, y va a tener que responder por su ejercicio culposo o doloso de esa actividad. Por otra parte, la Ley General de Salud, con su promulgación, ya precisa que los profesionales técnicos y auxiliares de la salud son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente en el ejercicio negligente, imprudente o imperito de sus actividades. A eso también dentro de lo que es la responsabilidad subjetiva, mientras que los establecimientos de salud, llámense hospitales, clínicas y postas médicas, también tienen esa responsabilidad objetiva. Ya lo vimos también en la Ley de Salud y lo que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya lo hemos visto. Por otra parte también podemos ver de que para evitar de que se sigan presentando estos casos de mala praxis médica, de negligencia médica, tiene que mantenerse y respetarse lo que es la información al paciente sobre los pasos, tratamientos a seguir y el resultado de las pruebas exploratorias o diagnósticos, sea quirúrgico o no, para que el paciente tenga la capacidad de conocer lo que está realizándole su médico y así también para que éste pueda informadamente expresar su consentimiento. Algo que deberíamos cambiar y a lo que deberíamos aspirar. Los médicos tienen que ser un poco más sensibles frente al paciente. No hay esa sensibilidad que debería haber. No hay, en este caso, el respeto a su juramento hipocrático, de buscar la salud, proteger la salud del paciente. Y por otra parte, de tener paciencia ese paciente. Si es una persona mayor de edad, yo creo que mucho menos los médicos van a tener la paciencia de explicarle todo el tratamiento y eso. También, en este caso, si es una persona la cual tiene ciertas dudas o ciertas cuestiones, también explicarles. O sea, ahí viene un poco esto. Con eso se evitaría toda una suerte de demandas y el desprestigio que actualmente tienen los médicos también. El desprestigio que se genera por su propia acción, por su propia actitud frente al paciente y esa insensibilidad que se genera. Otro punto es que les he referido la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que han sido desarrolladas doctrinaria y jurisprudencialmente. Pero lo que debe salvaguardarse, si se va a aplicar esa teoría de la carga dinámica de la prueba, es respetarse, en este caso, lo que es el debido proceso. Permitir el contradictorio. Si se va a fijarse, al fijarse los puntos controvertidos, no efectuarse posteriormente y aplicarse la carga dinámica y esa aparezca en la sentencia, sino si se va a fijar en un punto controvertido, se va a permitir en este caso que las partes puedan contradecir, presentar la documentación del caso y enervar en esta prueba si es pertinente. Porque en caso contrario, esa prueba perdería en este caso lo que es salvaguardar el derecho al debido proceso, que es lo que se tiene que garantizar en todo procedimiento judicial. Y también tiene que existir una reforma legislativa por parte del Poder Legislativo que busque, en este caso, al juez flexibilizar las cargas probatorias. Es importante esto. Es importante que haya esta reforma legislativa para esos temas de responsabilidad civil médica, que permitan ampliamente a los jueces, sin ningún tipo de temor, aplicar esta carga dinámica de la prueba. Y también eso va a apuntar a que exista un cambio en cuanto a los cuantos indemnizatorios, en cuanto a la cuantificación que hacen los jueces, que no sea diminuta, sino que sea en toda la proporción del daño que se ha ocasionado. Debe aplicarse, como les digo, indemnizaciones altas para efectos de que tampoco se produzcan los casos que presenté inicialmente de mala praxis médica. El médico, si va a saber que se le va a imponer esa indemnización, va a tener mayor cuidado en la actividad médica que realiza. Y la doctrina gira en torno a eso, a indemnizaciones mayores por esa mala praxis médica. Y así que se va a ganar. Se va a ganar un mejor cuidado por parte de los médicos y se va a ganar una mejor atención al paciente y un mayor cuidado. En este caso, en esos supuestos que hemos visto casos en los cuales, frente a cuestiones lógicas también, los médicos han cometido malas praxis. Y todo eso apunta a que debemos cambiar ya, lo que es la prueba en lo que es la responsabilidad civil médica y así también cambiar las cargas probatorias que se le imponen al paciente. Así también con denunciar si hay un hecho por malas praxis médicas. Conocemos los casos más que todo de capitales, de Lima, el caso que les referí de Piura, de Chiclayo, pero sin embargo no conocemos los casos que puedan existir en el interior.
existe una desinformación. Por ejemplo, el paciente no conoce el trámite que puede ser ante Indecopi. No conoce. Que Indecopi en este caso le va a poder ayudar de repente a que esa prueba que él no la pueda pagar, la pueda conseguir de repente a través de Indecopi. Y tener en este caso un mecanismo probatorio el cual le permita ya activar inmediatamente su proceso por responsabilidad civil médica, ya sea que lo efectúe como responsabilidad civil contractual y extracontractual. Bueno, les agradezco su atención del día de hoy. Espero que hayan sido estas reflexiones importantes para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Daño, que es la idea general que tenemos de lo que es la responsabilidad civil extracontractual, conforme lo señalaba Lizardo Taboada, ahí podríamos decir que existe una obligación tácita de seguridad que se encuentra regulada en nuestra Constitución política de manera implícita. Ese sería un poco el fundamento por el cual se establece que ambas vías no son opuestas. Luego vamos a ver una jurisprudencia. Por su parte, el tratadista peruano Juan Espinosa Espinosa también, acorde con esto, acorde con la unificación de la responsabilidad civil en una sola, señala, sin embargo, que hay situaciones en las cuales deben evaluarse individualmente aspectos contractuales y aspectos extracontractuales, así como las consecuencias en cuanto al resarcimiento. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Nos lleva, si elegimos la vía contractual o extracontractual, va a cambiar mucho en torno a las pretensiones que podemos plantear. Porque por un lado, si planteamos la vía contractual, en este caso tenemos que tener en cuenta los plazos prescriptorios. Vía contractual, 10 años, vía extracontractual, 2 años de prescripción. También el plazo de carga de la prueba, ¿no? Lo que es la carga de la prueba, es decir, la persona tiene que acreditar, en este caso, el daño que se le ha causado. Si hablamos de la vía contractual, la persona que imputa el daño tiene que demostrarlo al momento de plantear la demanda. Si hablamos de la vía extracontractual, en este caso hay una inversión de la carga de la prueba y en este caso la persona que se le imputa el daño, él sería el encargado de todo. Y así también en cuanto a los daños, hay diferencia en ambas vías. Si hablamos de la vía contractual, podremos reclamar, en este caso, daños patrimoniales, daño emergente, daños patrimoniales, única y exclusivamente el daño moral. Pero la vía extracontractual nos permite poder cuantificar y poder establecer mayor tipo de daños. Podemos establecer, en este caso, igual los daños patrimoniales, lo que es de cesareo, podemos también establecer en este caso daño psicológico, daño personalísimo, daño al proyecto de vida y todos los daños que aparecen establecidos en la doctrina y otros daños que se puedan seguir incorporando conforme a la jurisprudencia y a la doctrina que se va generando. Sin embargo, en el término es referido, porque justamente eso va a determinar de que la parte contraria ejerza su defensa. Si es el tema contractual, en este caso, a efectos de enervar las pruebas, y si el tema extracontractual, a efectos de que pueda presentar las pruebas. Tenemos que tener en cuenta esto, que va a ser determinante. Hay otra tratadista nacional que es Olenka Wolcott Ollage, la cual también critica un poco la dualidad de ambos regímenes, y señala que solo si existe un régimen de responsabilidad, debería existir un régimen de responsabilidad civil, pero sin embargo también, un poco siguiendo lo que establece Espinosa Espinosa, establece que se tiene que analizar en este caso el daño, ¿no? Porque hay algunos daños en los cuales va a necesitarse recurrir a la vía contractual como recurrirse a la vía extracontractual. Por eso se habla que no es una vía absoluta en este caso y se debe establecer un solo derecho de daños. Hacia eso está apuntando el derecho actual de lo que es responsabilidad civil o derecho de daños, a una unificación de ambas responsabilidades para que la víctima
en este caso la persona afectada por la mala praxis médica, ya no tenga ese dilema, ¿no? De que no se le puedan, en este caso, ser reparados determinados daños, sino sean reparados todos los daños de manera integral. Ahora bien, vamos a hablar de un punto importante que es el acto médico, que tenemos que tenerlo claramente identificado por lo que vamos a proceder a seguir conversando posteriormente. Previamente a lo que es el acto médico, debemos de referir que el concepto que pueden ver ahí corresponde a la doctrina española, a lo referido por Martínez Calcerrada, quien define el acto médico como la prestación o actividad del médico que persigue conforme a la técnica o al arte correspondiente, la llamada lex artis ad hoc, un efecto terapéutico o de curación de un enfermo, o más genéricamente la promoción de la salud. Acá y establece 4 elementos que debemos de notar ahí. Uno, en el caso del acto médico, la profesionalidad de la persona a la cual va a ejercer el acto médico, en este caso, para poder realizar esa actividad. Por otra parte, la ejecución regular o típica, donde en el caso de que identifiquemos una y otra vía, podemos ver de que de repente puede ser más conveniente para nosotros aplicar algunos daños que no podemos hacerlo en la vía contractual. Y ahí viene un poco la definición de establecer correctamente la vía, si es contractual o extracontractual. En dicho sentido podemos situar la siguiente casación que pueden ver ahí, que es la casación 849-96 Arequipa del 10 de julio del año 97. Esta casación básicamente habla en relación a que pueden coexistir ambas vías. En el caso de la responsabilidad contractual, esta contractual dice no son vías antagónicas, sino que muchas veces pueden presentarse de manera paralela, coexistiendo dentro de una situación global, produciéndose daños de distinta naturaleza, pero tienen su origen en una sola situación jurídica, como en este caso, que es una relación contractual. Es decir, de acuerdo a la situación que se pueda presentar, en este caso la víctima, producto del daño, puede en este caso aplicar o recurrir a la vía contractual o extracontractual. Por su parte también, ambas vías no son excluyentes, pero acá en este caso la persona la cual alega el daño, al momento de presentar la demanda tiene que escoger una de esas vías, si es la contractual o si es la extracontractual. ¿Por qué? Porque en caso contrario de que se proceda posteriormente, se vulneraría un poco el principio de congruencia procesal. Asimismo, el juez, a través del principio de iura non incuria, no podría establecer una y otra vía. Todo tiene que ser a pedido expreso de la parte que propone la demanda. Eso tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, la doctrina, en este caso, la jurisprudencia que estableció la Corte Suprema, bueno, eso no se ve actualmente, pero anteriormente incluso se generó una situación que los jueces, al momento de establecer lo que son los puntos controvertidos, incluso establecía determinar qué vía corresponde aplicarse en este proceso. Es decir, se iba a debatir como punto controvertido si la vía era contractual o extracontractual. Actualmente ya la jurisprudencia ya no se ha tornado en que ya no se dan esas cosas, sino en ese caso la víctima al momento de presentar la demanda tiene que indicar en qué vía. Por los temas que de acuerdo a las letras, a las reglas, a los parámetros establecidos por la lex artis, el otro aspecto es el objeto sobre el cual recae, que es el cuerpo humano. Por eso viene la importancia de esta responsabilidad. Por otra parte, su finalidad, que es la curación e indirecta, que es el bienestar del afectado y su salud, y la licitud, la cual delimita con la finalidad que persigue, que es la realización del consentimiento del paciente y su ajuste general. Cualquier médico, ¿no? Cualquier médico, por menor acto que realice, tenemos que tener en cuenta que va a afectar el bien jurídico, que es la salud del paciente, y la integridad personal de este. Por eso, el simple hecho de utilizar un bisturí va a producir una lesión, pero ahí viene a analizar la conducta y la acción que ha realizado ese médico, para efectos de determinar si incurre o no en responsabilidad. Ahí podemos ver el concepto de Juan Espinosa Espinosa en cuanto a lo que es la responsabilidad civil médica, que Juan Espinosa Espinosa lo denomina como la ocasionada por el médico en el ejercicio de su actividad profesional. Hablamos, en este caso, la puesta en lesión de la integridad del paciente, que genera el cruce del interés positivo de prestación del acreedor
a la correcta ejecución de la prestación y el interés negativo de protección a no verse lesionado el derecho objetivo. Acá podemos denotar dos cosas: la prestación del médico por una parte y el paciente de la correcta ejecución de no verse lesionado en su derecho subjetivo, que en este caso es la salud y la integridad de ese paciente. Un poco que le da el contexto dentro del término contractual, si pueden ver ahí. Pero para que el paciente pueda ser atendido, en este caso pueda recibir un tratamiento médico o ser sometido a una operación, se requiere el consentimiento. Un consentimiento informado por parte del médico para efecto de realizarse un determinado tratamiento, como dice la diapositiva. El paciente tiene que haber comprendido tanto el diagnóstico como las características del tratamiento propuesto, las alternativas del mismo y fundamentalmente los riesgos más frecuentes para su salud en caso de aceptarlo o no. Es decir, se requiere que el paciente manifieste su asentimiento con ese tratamiento, con esa medicación o de repente con esa operación la cual va a ser sujeto. La manifestación del paciente es, en este caso, someterse a determinado tratamiento, intervención, cirugía o cualquier acto médico, él teniendo una absoluta claridad de lo que se le va a practicar y de los beneficios, peligros, riesgos que le va a ocasionar su salud. Y debe derivar esto en una clara explicación del médico de los pros y contras de la realización de ese acto. Muchas veces, cuando nosotros vamos a un médico, el médico no se toma, de repente vamos al Seguro Social o a un establecimiento médico del Ministerio de Salud, y el médico no se toma el tiempo de explicarnos claramente para qué va a ser ese tratamiento, para qué se nos da esa medicación, qué efectos va a tener o qué nos va a generar. Simplemente nos atienden en 2 o 3 minutos e inmediatamente pasa el siguiente paciente. Sin embargo, para efectos del acto médico tiene que haber un consentimiento informado del paciente. Y el paciente podría reclamar esto posteriormente para efectos de ejercer sus derechos frente a cualquier negligencia o mala praxis médica. Por otra parte, ahí podemos ver también, hablando del deber del médico, el médico debe cumplir con su deber de informar ampliamente, no solo permitir al paciente su consentimiento libre, sino para protegerse de las eventuales complicaciones que se presentan como consecuencia del inherente riesgo permitido. ¿Esto a qué nos lleva? Muchas veces se genera que por el hecho que el médico no informa al paciente, no le indica en este caso para qué es el tratamiento, para qué se le está realizando tales pruebas o tales estudios, este paciente, si ve que esa prueba, que ese análisis, que esa medicación no produce efecto, va a interpretar esto como una mala praxis médica, que es lo que se va a generar. Eso